La sociedad actual pretende mostrarnos varias maneras para ser felices. Pero no existe más que un camino capaz de mantenernos en la dirección precisa. Porque solo hay un rumbo que nos lleva hacia la coordenada correcta. Bienvenidos a Latitud 39 Podcast. Hola, hola, bienvenidos al 11º episodio de Latitud 39. Hola. Estamos de regreso con nuestros temas que a ustedes les encantan. Y tenemos una pregunta para ustedes, pero antes de eso, hola muchachos. Muy buenas. Estamos de día todavía. Buenos días. Sí, el sol está pegando. Buenos días. Nosotros queremos responder una pregunta que ustedes ya nos respondieron en Instagram. Y es ¿cómo, cuándo y dónde? Yo creo. ¿Es el mejor lugar o el que han encontrado perfecto para tener su tiempo personal con Dios o su devocional? ¿Qué dicen? A ver, ¿quién se lanza primero al agua? Brady no. A ver, a mí, mi lugar favorito para tener mi devocional, debido a las circunstancias en las que vivo, es mi cuarto. O sea, en realidad yo preferiría en la playa frente al mar. Ya ese es mi lugar favorito, pero no tengo las facilidades de ir allá todos los días. Entonces, no lloren, por favor. pero ese es mi lugar favorito. Mi lugar ideal sería ese. Pero como obviamente no puedo todos los días, entonces tengo un lugar favorito porque tengo que hacer mi devocional todos los días. Entonces es mi cuarto. Es mi cuarto. ¿A qué hora? Pues toda mi vida he hecho mi devocional en las noches. Siempre he hecho mi devocional por las noches. Sin embargo, hace 2 semanas hice un cambio en mi vida. Y entonces ahora me levanto más temprano para hacerlo bien temprano. Hace 3 ya. Hace 3 semanas. Hace 2 semanas que dije 2 semanas. No, miren, lo que pasa es que, bueno, que ahora que ustedes dos ya saben, yo me levanto temprano porque trabajo en la área de la construcción. Entonces me levanto alrededor de como las Bob. 6, como Bob el constructor. Entonces me levanto como 6 y cuarto de la mañana regularmente. Entonces ahora me estoy levantando 5:30, 5:40 para tener mi devocional antes y de ahí seguir con mi día. La verdad me ha gustado, gracias a Dios, pues la motivación ha seguido, todavía lo estoy haciendo y la verdad que disfruto ese tiempo en las mañanas. Pero pues sí, los primeros días sobre todo fueron bastante sacrificio y determinación porque pues levantarte a las 5:30 para igual terminar tu día bien tarde, pues cuesta. Pero creo que respondí la pregunta. Sí, muy bien. Nelly. Buen trabajo. ¿Sigo yo? Sí. Ok, pues por mucho tiempo yo hice mi devocional por las noches también, pero yo ya tengo unos 2 años eligiéndolo hacer por las mañanas. Ahora, lo primero que yo hago no es hacer el devocional porque me muero. Se cae de cabeza. Al principio lo intenté, no iba ni a lavarme la cara y quería hacer el devocional, pero no. Así que lo que hago es que me levanto, hago lo que necesito hacer, me cambio, me peino. Si es que voy a desayuno y de allí me siento a hacer mi devocional porque significa que estoy lo suficientemente despierta y lo voy a hacer bien. ¿Dónde lo hago? En mi cuarto. También me gustaría hacerlo en un espacio como por ejemplo. Pero pues lo único que me queda es abrir mi ventanita. Y ver la casa de al lado. Y ver la casa de al lado. Por lo menos veo el cielo azul cuando está azul. Y ese es mi mejor lugar y mi mejor momento para hacer mi devocional. Si lo hago por la noche, definitivamente me quedo dormida. Entonces, no. Ese es mi momento. Yo igual, pues en mi cuarto. ¿Cuándo haces el Sí. devocional? No, todos los días. todos los días. En el cuarto y... Viendo los pajaritos. Sí, yo tengo pajaritos en la casa, muchachos. Los regalo por si los quieren. Ay, no. Uno llama a Wilmer y Wilmer está en caminata con pajaritos en los costados. Y se escucha mucho. Así. Sí. No. Y en la noche también, en mi cuarto. Pero igual me gustaría hacerlo en la playa, en la noche. En la playa, entonces. Sí, pero en la En la noche. En la noche. Está bueno. Sería nice. Sería nice. Pero entonces no dijiste tu hora. Los En la muchachos. noche. Ya No, dijo varias veces en la noche. La hora de mi devocional Ok, ronda entre olvídelo. 11 a 11:30. Ahí por No, ahí no hay cómo llamarte a esa hora. No llamen. Lo pensó, pero no. No llamen en todo el día. Vieron que no era mentira mi respuesta anterior.
el episodio pasado. No, Vayan a verlo. Sí, no, pero bueno, entonces hoy, yo no sé si mencionaste el tema, pero por ahí nos propusieron, nos dijeron, bueno, tengan este tema. Y entonces nosotros hemos estado cogiendo, varias personas dijeron, tengan este tema, entonces tenemos muchas opciones. Y este es uno de aquellos. Y el tema que nos propusieron fue cómo buscar a Dios en tiempos acelerados, ¿no? Que es un tema interesante, bonito de tratar y necesario también. Porque sí vivimos en tiempos acelerados, vivimos en tiempos en los que uno dice, y es famosa la frase esta que dice, el tiempo es dinero, el tiempo es oro, ¿ya? Y entonces uno quiere andarle sacando provecho a todo, a cada minuto, cada segundo, y yo me sumo a esas personas. Y pues una vez se puede acelerar y pues en este ritmo de vida en el que quieres hacer de todo el tiempo. Entonces, ¿dónde encuentras tiempo con Dios? Sí, este tema, Brady lo decía, lo sacamos o sea, hicimos una historia en Instagram y muchos de ustedes pues respondieron. Y también si tienen otros temas en mente o si quieren que hablemos de ciertas cosas, entonces igual nos pueden escribir a Instagram o comentarlo. ¿Cómo estamos en Instagram? Estamos en Instagram como somos Latitud 39. 39. Yay. Sí, escriban sin pena, muchachos. Sí, aunque nos demoremos en contestar, pues. No nos demoramos en contestar. A lo mejor se demora en salir su tema en el podcast. Eso sí. Pero no nos demoraremos en contestar. Bueno, entonces, ¿cómo vivimos día a día, muchachos? ¿Cómo buscar a Dios día a día en estos tiempos acelerados? Ahora, definamos por qué entonces decimos que son tiempos acelerados, tal vez, ¿no? Porque nosotros, por ejemplo, si nosotros retrocedemos un poco a la época, no sé, se me ocurre de la época de la colonia, cuando los españoles llegaron a América y bueno, el resto de la historia la sabemos. ¿Por qué esos no eran tiempos acelerados? ¿O también eran tiempos acelerados, de acuerdo a su época? Buena pregunta. Pregunto porque yo creo que para nosotros estos tiempos son acelerados, pero la sociedad ha ido cambiando poco a poco. Y entonces, en la época de la colonia eran los tiempos más acelerados en referencia a 200 años antes de la colonia. Y así ha sido progresando la sociedad. No es que de la nada nosotros somos las primeras personas que nos sentimos que estamos viviendo en una sociedad acelerada, sino que ya habían habido cambios anteriormente, sino que es en referencia a lo que había existido antes. No sé si me estoy dando a entender. Sí, sin embargo, a pesar de que ha sido progresivo, entonces ese mismo progreso nos lleva a decir que sí estamos en el punto más acelerado, porque ha ido avanzando. Entonces probablemente, aunque haya sido debido a cada situación específica, sí somos entonces el punto más acelerado. Y probablemente nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos serán más acelerados todavía, porque se van creando nuevas actividades, cosas nuevas. Pero, bueno, yo creo que le llamamos tiempo acelerado a estos porque es el tope de los últimos 80 años. Creo que por eso puede ser también que se le llama a esta generación o a este tiempo acelerado. Sí, entonces, claro, ya. Y es en base a, tú decías, las tantas actividades y tantas cosas que uno quiere meter en el mismo día, ¿no? Porque entonces uno tiene que andar encontrando y haciendo. ¿Y por qué los días se van acortando? Y los días se van acortando. Ya nos estamos poniendo filosóficos y bíblicos. Siempre bíblicos, nunca bíblicos. Bueno, entonces yo quería primero tocar el tema de, entonces, ¿cómo vivimos día a día? ¿Cómo podemos vivir un día a día buscando a Dios o tratando de buscar a Dios a pesar de estos momentos en los que vivimos? Y la primera acotación que yo quería hacer es que la Biblia nos llama a vivir de manera sabia y a poder redimir nuestro tiempo de manera sabia, ¿no? Entonces, Pablo bien le dice a la iglesia de Éfeso, en la carta de los Efesios, les dice, bueno, no sean como los necios, sino que sean sabios, utilizando bien su tiempo, sabiendo que los días son malos, ¿no? Entonces, Pablo les está haciendo ver y les está haciendo, hey, miren lo que les estoy diciendo. O sea, el tiempo se va y el tiempo no se va a quedar ahí. Así que el tiempo que tienen necesitan redimirlo bien, necesitan utilizarlo de la mejor manera posible. ¿Ya? Entonces, este tiempo que nosotros tenemos acá, estamos en 2023, no va a estar acá todo el tiempo. No va a estar aquí. Esta misma edad que nosotros tenemos no va a estar acá.
estas mismas fuerzas que tenemos, la misma salud que tenemos, no va a ser para siempre. Entonces, lo que Pablo nos está diciendo ahí, lo que Dios nos está diciendo a través de Pablo es: utilicen bien el tiempo que tienen ahora, utilicen bien las fuerzas que tienen ahora, este espacio, estas circunstancias que tienen en estos momentos, utilícenlas bien, como sabios. Entonces, ¿cómo podemos hacer nosotros con lo que estamos tratando de hablar, que es el tiempo personal con Dios, con respecto a usarlo bien el tiempo? Organizar nuestro día, ¿verdad? Y saber que este momento es especial para mi tiempo con Dios y no lo voy a usar en nada más. Así tenga sueño, así alguien me llame, así, no sé, así algo venga. Entonces, mi tiempo personal con Dios es inquebrantable, intocable, ¿verdad? Sí, hay que tener una organización, tener algo bien planteado, ¿no? Así como no dejamos de comer. Correcto. Nosotros nos damos el tiempo para comer. Y entonces yo saco mi tiempo para comer, o yo saco mi tiempo para dormir, o yo establezco un tiempo de lo que tengo que hacer y me dedico a eso porque sé que es una necesidad mía. Entonces así yo también necesito establecer como una necesidad de buscar a Dios. Ahora, yo también respondería esa pregunta con el final del versículo 16, Efesios 5:16, que dice: porque los días son malos, ¿no? Y tanto los días de Pablo como los de ahora, los días, pues lastimosamente este mundo está bajo el control de Satanás, ¿no? Y entonces los días son malos y se refiere a eso. Entonces, controlado por Satanás, entonces sabiendo y estando consciente de que esa es nuestra realidad como sociedad, entonces yo tengo que aún hacer un mayor énfasis en ser sabio y saber redimir mi tiempo, sabiendo que los tiempos, que lo que vivimos alrededor está controlado por el mismo Satanás y que la sociedad estando controlada de esa manera, entonces yo tengo que ser sabio en lo que hago. ¿Ya? Y parte de eso es lo que tú decías. Yo establezco un tiempo para buscar a Dios, separo mi tiempo para buscar a Dios. Y eso también depende en cómo están basadas nuestras prioridades, en qué lugar tenemos a Dios. Y justo en un culto hace poco el predicador decía, si no tienes a Dios en primer lugar, pues no está en ningún lugar, porque Dios se merece ese primer lugar. Entonces, eso. Sí, ponerlo en primer lugar, ponerlo como prioridad. Como prioridad, ¿no? Y buscando la sabiduría de Dios. Esa era otra cosa que nosotros día a día debemos buscar, que haya una sabiduría, que la sabiduría de Dios llene nuestras vidas, ¿no? Y sigue diciendo Pablo en ese mismo versículo, en Efesios 5, después de decir, porque los días son malos, dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, y dice, antes bien ser llenos del Espíritu Santo, ¿no? Y cuando nosotros dejamos que el Espíritu Santo llene nuestras vidas y permitimos que Él nos controle, entonces hay un efecto en nosotros y nuestra manera de ver la vida, nuestra manera de ver el día a día cambia. Y entonces nosotros somos capaces de enfocarnos en lo que verdaderamente necesitamos, porque el Espíritu Santo pone en nosotros esa necesidad. ¿Qué pasa? Estamos muy serios. No, dale. Sí. Perdón, pero voy a repetir un poquito. Esto no se borra, muchachos. Pone en nosotros esa necesidad. El Espíritu Santo, cuando nosotros dejamos que el Espíritu Santo nos llene, nosotros sentimos esa necesidad de querer aún más y más y más saber del mismo Dios. Y buscarlo más y buscarlo más. Porque nosotros tal vez podríamos cometer el error de pensar, cuando nosotros decimos que el Espíritu Santo me llene, yo quiero que el Espíritu Santo me llene, podríamos nosotros pensar, entonces una vez que me llena, para ahí. Pero no para ahí, sino que eso desarrolla aún más ese ahínco, esa búsqueda y esa necesidad que tenemos de Él. Y esa sabiduría que tú decías que nosotros necesitamos buscar, yo creo que la podemos reforzar con este versículo que dice que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y a veces, a veces venimos o compartimos, no tengo muchas ganas de orar, o pasa esto en mi vida, o no tengo mucha fe, o un sinnúmero de cosas que a veces hasta resultan en consecuencias físicas. No todo dolor, no toda tristeza es por eso, pero mucho de eso es causado por nuestra falta de búsqueda del Señor o de esa sabiduría que solo proviene de Dios. Y perecemos, tal como dice la Biblia, o somos arrastrados como las olas del mar por otro tipo de conocimientos o de sabidurías, entre comillas, que nos trae el mundo, y entonces no permanecemos firmes. Entonces, yo creo que también esa es otra cosa importante por la que debemos buscar esa sabiduría de parte del Señor en nuestro tiempo personal de manera intencional. Entender esa parte de reconocer
es también a entender que nosotros somos dependientes de un Dios supremo. No somos dependientes del tiempo, y aún el tiempo es dependiente de Dios. Pues hay un versículo que en Juan 15:14, acompañando lo que decías, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar su fruto por sí mismo, sino permanece en la vid. Así nosotros debemos permanecer en Dios. Y entendiendo eso, de que nosotros estamos aquí en la tierra para poder glorificar y honrar y exaltar el nombre del Señor, también debemos aprender de que sí, lo que hacemos aquí en la tierra es para eso, para Dios, pero no debemos estar enfocados solamente en este tiempo, sino, como lo dice en Mateo 6:19, no traten de hacer riquezas, de amontonar riquezas aquí en la tierra. Esas cosas se echan a perder o son destruidas por la polilla, dice la versión TLA. Justo ayer estábamos en una conferencia para jóvenes. Y la semana pasada. Ayer para nosotros, la semana pasada para ustedes. Correcto. La semana pasada estábamos en una conferencia para jóvenes y ahí mencionaba uno de los predicadores y decía que nuestro enfoque, debemos parar de enfocarnos solamente en lo terrenal, sino que comenzar a enfocarnos en lo eterno, que es lo que tú acababas de mencionar. Añadir canción de la Ivy. Sí, y ese enfoque en lo eterno, ese enfoque en lo que perdura, ese enfoque en lo que verdaderamente vale la pena, es lo que nos ayuda a nosotros a no ver como una pérdida de tiempo el buscar a Dios, al no ver como una pérdida de tiempo el tener un tiempo con Dios, al no ver como una pérdida de tiempo el dejar de hacer algo porque a Dios no le agrada o porque nosotros decimos, pero es que la Biblia está en contra. ¿Ya? Y entonces cuando nosotros pensamos en lo eterno, tal como tú lo decías, que es producto de permanecer en Él, porque no hay otra manera de enfocarse en lo eterno si no es después de que nosotros estamos afianzados y arraigados a Él. Entonces cuando logramos hacer eso, entonces nosotros comenzamos a querer buscarlo a Él y a permanecer ahí cerca de Él. No, porque yo otra vez vuelvo a lo mismo de que cuando el Espíritu Santo nos llena, nos pone esa necesidad de que si no he tenido ese tiempo con Él, si he sentido que tal vez he dejado de conectarme con Él en mi día a día, y no solamente en el tiempo devocional, sino el transcurso de mi día. En el transcurso de mi día, porque nosotros somos seres relacionales y estamos hechos para tener esa relación y esa dependencia con Dios. Y cuando nosotros dejamos de depender día a día en todas nuestras decisiones, en todo lo que hacemos, decisiones importantes como no importantes, entonces nosotros lo podemos sentir. Y si nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos va a hacer sentir esa falencia, esa falta de ese detalle que nos llena, ese detalle que nos falta. Para llegar a sentir eso de parte del Espíritu Santo debemos recibir al Señor. Debemos ya ser parte del pueblo del Señor. Entonces, si no eres parte, ¿cuál es el paso que tienes que hacer? Brady. Debes aceptar a Cristo en tu corazón. Debes reconocer que eres pecador y que solo Dios puede cambiar esa realidad. No de que eres pecador, sino de tu realidad y de tu futuro. Dice la Biblia que si confesamos con nuestra boca que Jesucristo es el Señor, entonces... Sí, y ya que y creemos en nuestro corazón, ¿no? Ya que estamos hablando de eso, tú mencionabas que muchas veces el asunto de ponerse ansioso, estresarse y buscar problemas mentales acá nos pueden llevar a lo hablamos antes del podcast. De tener problemas físicos. Y entonces, sí. Y se da mucho en producto de vivir en una sociedad acelerada, ¿no? Porque nosotros... ¿qué vamos a hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué voy a hacer? No pude hacer esto. No me alcanzó el tiempo, no me alcanzó el día. Y entonces, ¿ahora qué voy a hacer? Y entonces uno se puede volver muy ansioso. Uno puede llegar a tener problemas emocionales, problemas neuronales. ¿Sí? ¿Está bien utilizada la palabra? Sí. No sé, la verdad. Y entonces, y todos estos problemas, cuando se unen, pues podrían llegar también a producir problemas físicos, ¿no? Pero entonces, ¿de dónde salió la raíz de todos esos problemas? Sale de acá arriba, de la cabeza, de la mente. De no haber entregado eso, mis pensamientos, mis emociones y todo lo que yo acá tengo en la cabeza a Dios y a Cristo Jesús.
y otra vez. Y me acordé de todo esto porque Wilmer mencionaba, bueno, la solución a eso es aceptar a Cristo en tu corazón y encontrar la salvación. Y entonces ahí nosotros podemos y aprendemos diariamente a depositar nuestras cargas en Él y poder llegar a Él con confianza, y entonces nosotros ponemos todo en sus manos. Y entonces dejamos el estrés a un lado, que no significa que no planificamos, sino que no nos mata, no nos enferma las necesidades o las cosas que tenemos que hacer a diario, sino que lo traemos a Él, lo ponemos en sus manos y Él nos lleva adelante, nos saca adelante, nos saca a flote. Uh-huh. Y no lo decimos solamente por hablarlo, es más, está en la Biblia. No tengo el versículo acá, tal vez ustedes me puedan ayudar ahí, socorrer. Pero David lo dice en los Salmos, ¿no? Que era tanta la tristeza que lo sentía hasta en sus huesos. Entonces, sí se puede reflejar de forma física en enfermedades, en dolores, de otras formas. Entonces, mucho de eso o la solución definitivamente a la gran mayoría, porque es nuestro pecado el que nos aleja de Dios y el que hace que pasen estas situaciones, es buscar a Dios. Buscar a Dios. No sé si tal vez ustedes me ayuden, chicos, porque yo no tengo la Biblia acá. El 2 Corintios 10:5. Puedes usar esta de aquí. A ver, vamos a usar esta de acá. 2 Corintios 10:5, sí, porque se hace, creo que es más fácil. 5. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Gracias. Entonces, uno de los problemas más grandes del ser humano es el orgullo, ¿no? Porque somos orgullosos y entonces nos cuesta reconocer nuestros errores. Y muchas veces el problema el problema sí, que nosotros tenemos en venir y depositar todo en Dios es precisamente eso, el orgullo, y que a veces no lo reconocemos como orgullo porque decimos, no, lo que pasa es que yo estoy buscando tratar de resolver el problema por mí mismo. Y entonces estoy dándole en mi cabeza. ¿Cómo? Orgullo. Eso es orgullo, exacto, es orgullo. Ya, entonces, cuando... El orgullo puede venir maquillado de diferentes formas también, porque a veces victimización, o yo nunca voy a llegar a ese punto, o yo... o Dios no me puede ayudar a mí porque yo soy así, o ya ni modo, ya he hecho tantas cosas, también es otra manera de mostrar orgullo. Sí, entonces, el Evangelio, esto que nosotros creemos, el Evangelio confronta aún los pensamientos más orgullosos y aún los intelectos más reconocidos por los seres humanos. Los confronta con la realidad de que Dios es el soberano, de que Dios es el que tiene el poder y que nosotros no. Y entonces cuando el Evangelio llega, entonces el Evangelio saca todo eso, y ahí viene el versículo, llevando todos esos pensamientos cautivos a los pies de Cristo. Y entonces ahí Dios toma el control absoluto de todo, y ahí salimos adelante, salimos a flote, como dice la frase. Entonces no es sino hasta que nosotros dejamos que Cristo controle nuestros pensamientos y nuestro carácter, que nosotros logramos depositar esas cargas, que nosotros logramos alejarnos del estrés, de la ansiedad y de todos esos problemas que pueden acarrear problemas mayores en una sociedad así de acelerada. Amén. No, también es importante el hecho de siguiendo el tema de permanecer. Aparte de eso, es obedecer al Señor y guardar sus mandamientos, a lo que Él mismo nos manda, así como lo hizo Jesús. En Juan 15:10 es más claro. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Hay que obedecer la palabra entonces. Ahora, yo no sé si tenían algo más que era decir, pero yo quisiera, tal vez podríamos nosotros sugerir algunas maneras prácticas de cómo ser disciplinados en nuestra vida y de cómo, de qué manera de maneras prácticas nosotros podemos buscar a Dios, ¿no? Habíamos hablado al inicio sobre tener nuestro tiempo devocional, ¿no? Lo llamamos así, pero es tu tiempo personal con Dios, tu tiempo a solas con Dios, ¿ya? Tu tiempo a diario con Dios. Todo eso estamos hablando de lo mismo, ¿verdad? Correcto. Yes. y en el que muchas veces pues, hemos hablado, o sea, esto es un tema clásico de los cristianos, hablar acerca de tu tiempo devocional y tu tiempo a solas con Dios. Y pues tú tienes libertades de tener tu tiempo de la manera como tú quieras tenerlo, ¿no?
Hablábamos de los horarios, diferentes lugares, pero también, por ejemplo, si tú incluyes una alabanza y tú cantas, le cantas a Dios, y si oras al inicio, oras al final, oras las 2 veces, oras 3 veces, si lees la Biblia 2 pasajes, 3 pasajes, uno solo, si escribes esto, si escribes... O sea, hay libertades, ¿no? Pero, siempre que no dejes de leer la Biblia y orar, estás bien. Correcto. Entonces, eso es lo básico de un devocional. Y la importancia es tener esa conexión con Dios. Y lo mencionábamos hace 2 episodios, que el Espíritu Santo te quiere hablar y que tú le hablas a Dios a través de la oración. Entonces, Dios te habla a través de su palabra, tú le hablas acerca de la oración. Entonces, por eso Nelly decía y hacer el hincapié, mientras no dejes de leer la Biblia y orar en tu devocional, pues estás teniendo ese tiempo con Dios que es necesario. No es necesario que estudies teología, no es necesario que vayas a un seminario. Podrías hacerlo. Que podrías hacerlo y está bien, pero no es necesario esas cosas para tener tu tiempo personal con Dios. Algo que se puede añadir ahí, como los consejos que estamos dando, es tener un diario. Un diario, ¿cómo le llaman allá? Diario para la piedad. Un diario para la piedad. La piedad es solamente vivir el carácter de Cristo. Esa es la traducción de piedad. ¿En qué consiste? En que vas escribiendo o redactando lo que el Señor te va hablando mientras lees la Biblia, y puedes usarlo también para escribir oraciones. Entonces, por ejemplo, yo he estado orando para que el Señor me conceda un trabajo, por ejemplo, solo un ejemplo, y cuando el Señor te lo da, entonces lo registras con la fecha, y entonces cuando pasa el tiempo tú puedes ver, wow, el Señor ha sido tan fiel, tan bueno, nunca deja de ser fiel, así no te dé lo que tú pides. Sin embargo, puedes alabar al Señor por lo que te ha concedido en su misericordia cuando vuelves y ves las fechas. Y también te sirve en realidad para aconsejar a otros. Otros se encuentran en la misma situación de ti, entonces usas ese diario también para bendecir la vida de otros. Como una manera aplicativa de lo que he aprendido en mi lectura. Entonces, correcto. ¿Qué más? Yo pienso que buscamos a Dios también cuando tenemos conversaciones con otros creyentes, conversaciones de la Biblia y conversaciones bíblicas y honestas. Muy bien. conversaciones profundas de la Biblia, ahondamos en temas, ¿no? Entonces vengo y le pregunto, hey, ¿tú qué piensas acerca de esto, de aquello? Hey, ¿tú qué piensas acerca de lo otro? Y entonces hablamos de esos temas. Es también buscar de Dios en nuestro día a día, ¿no? Hablar de esos temas con una persona no reemplaza nuestro devocional, pero... Claro. Por supuesto, eso ya está claro. Ya lo saben, por favor. Pero es también otra manera de buscar a Dios en tu día a día. Yo también tenía por acá leyendo también otros materiales cristianos. Sí, ¿no? Alimentándonos bueno, hablamos hace 2 episodios acerca de alimentarnos también en las redes sociales, buscar personas que hablen bíblicamente y también podernos alimentar de eso nosotros. Sí, la manera de comprobar si hablan bíblicamente o no, nosotros vamos a saber eso si es que nosotros leemos la Biblia, pues si no nos vamos a dar cuenta, no podemos evaluar. Entonces todo eso, buscar en las redes sociales, pero también hay libros a los que les gusta leer todavía. Tenemos un buen amigo que dice, ¿cómo es que dice? El Espíritu Santo que tienen los que escribieron el libro cristiano es el mismo Espíritu Santo que tienes tú. Entonces, abre tu Biblia tú primero. Algo extra va a ser, esos otros libros son algo extra, pero la base es que tú mismo abras tu Biblia. Así es. Buscamos a Dios también cuando nos involucramos en actividades extras de la iglesia, ¿no? Cuando nos involucramos en el servicio a Dios, cuando estamos involucrados en una iglesia local, cuando constantemente servimos, cuando estamos compartiendo con los hermanos. Con otros hermanos, sí, con una comunión, que es diferente a tener una conversación con una persona específicamente acerca de un tema. Simplemente pasando con otros hermanos en Cristo que crean lo tuyo, también buscamos a Dios en esas circunstancias. Buscamos a Dios y compartimos de Dios cuando también demostramos amor a nuestro prójimo, que nuestro prójimo no solo es el que está el hermano dentro de la iglesia, ni tampoco. No, son todas las personas, pues. Entonces, mostrándole el amor de Dios a ellos. Sí. Hay un versículo bonito en cuanto a lo de al mostrar amor, y se lo dijo Pablo a Timoteo, le dijo, el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino bondadoso, aún más con aquellos que son difíciles. Entonces, entre paréntesis, Brady decía yo. Oh, el difícil. No, pero hay que demostrar amor, no debemos, y literal Pablo se lo dice al Timoteo, no debe ser contencioso. Entonces, así me hagan algo malo, yo debo tratar de ignorar eso algo malo, no buscar las discusiones, no buscar la pelea, sino ser bondadoso.
Aún con aquellos que son difíciles de tratar. Un chiste. Un chiste. Muchachos. No. ¿Cómo se llamaba el pez que se tragó a Jonás? Ahí, no es bíblico, pero sí hay Ya me hay dio recursos. risa, pero no sé. ¿Cómo se llama el pez que se tragó a Jonás? Chuplus. Oh, No entendí yo. Y Chuplus se lo tragó. Oh, no. Ya, yo tengo uno. Ay. Sé que el pastor... La verdad es que yo me acordé por lo que tú estabas diciendo, me acordé del chiste. El pastor está dando la prédica y entonces el pastor dice... bueno, estaba hablando creo que en esta ocasión a las mujeres y entonces dice... Entonces las esposas o las mujeres que traigan su cruz... Entonces se paran y llevan a los esposos en los brazos. ay, no puede ser. Ahí voten por el chiste más malo. Bueno, yo no dije ningún chiste. ¿Quién es más probable Que diga el chiste más malo. No, pero ya volviendo al tema, hay varias. Gracias por los chistes. Gracias por el segmento de los chistes. No, pero es importante buscar a Dios y creo que el énfasis en que nuestra vida día a día debe ser una búsqueda constante de Él nos lleva a pensar y nos lleva a concluir entonces, que lo que nos enseña la palabra, que nuestra búsqueda de Dios no se limita a 10, 20, 30 minutos en mi día, sino es una búsqueda constante. Una búsqueda constante en lo que estamos logrando o lo que estamos queriendo lograr, es ser como Jesucristo y tener el carácter del mismo Jesucristo. Sí, yo añadiría este versículo que dice orad sin cesar, a lo que no se refiere a que voy a estar todo el tiempo orando literal, porque entonces no puedo conducir si cierro los ojos, por ejemplo, o no puedo hacer este podcast si estuviese orando literal las 24 horas del día todos los días. ¿A qué se refiere orar sin cesar? A tener una actitud de oración. O sea, estoy todo mi día, todo mi tiempo conversando con mi Padre, que sé que está viéndome, escuchándome. Y eso es orar sin cesar. Hay un tiempo personal como el que hemos hablado de todo este podcast, pero orar sin cesar es tener una actitud de hablar con Dios permanentemente. ¿Listo? Ya. Nos vemos. Corrió el tiempo. Creo que hemos llegado a una conclusión sabia y que debemos buscar día a día más de Dios. Y hay varias maneras, no es solo una. Y que debemos proponernos esa disciplina en nuestra cabeza. Y que si nosotros necesitamos ayuda, entonces siempre va a haber un cristiano por ahí que nos pueda ayudar, que nos pida cuentas. Entonces le decimos, mira Nelly, necesito ayuda con esto, por favor. Entonces todos los días a esta hora llámame y pregúntame si hice mi devocional. O pregúntame, estoy teniendo problemas y esta otra manera, pregúntame qué tal me está yendo. Contabilidad. Sí. Entonces, en estos tiempos acelerados, ¿cuál es...? Acelérense con Dios también. O sea, hagan parte de Dios. Y esto suena raro, pero, o sea, si no tienen todavía un tiempo ya establecido con Dios, pues háganlo parte de los tiempos. Hagan parte a Dios de todo lo que hacemos del día a día. Porque nos enfocamos más, solo por dar ejemplos, en practicar algún deporte o ver películas hasta tarde o conversar con X personas hasta muy tarde y no le dedicamos ese tiempo a Dios, que no es que se lo estamos regalando, sino que es Dios que se lo merece. Y lo necesitamos. Exacto. Nosotros. Y nosotros, amén. Necesitamos, amén. Sí. Entonces hagamos parte a Dios de nuestras vidas. Listo. Ok, nos despedimos entonces, muchachos. Sí. Ha sido un gusto hablar otra vez, un ambiente diferente. Todavía verano. Ay, no te vayas. Verano. Pero bueno, hemos tenido conversaciones honestas y bíblicas. Otra vez, se me olvidó. Y recuerden que solo hay una coordenada y un rumbo. Bye. Nos vemos.